Bueno, pues permítanme, ahora voy a proceder. La conferencia del día de hoy gratuita es la importancia de la criminalística en el nuevo sistema penal acusatorio que la va a impartir Heidi Piedad Hernández Íñigo, quien es perito en servicios legales en la Unidad de Apoyo de la Defensoría Pública de la Ciudad de México. Compañeros, aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live pueden acceder, ahí están los datos de acceso a la reunión, si ustedes lo pueden ver, además de que ya están estos datos en nuestra página, vayan corriendo rápido para la página y ahí los van a poder visualizar los datos de acceso. Eh, por el momento no se permite ninguna intervención, permitan que se haga la exposición el día de hoy. Bueno, pues comienzo leyendo eh, quién es nuestra ponente del día de hoy y su experiencia. Ella es perito en materia de criminalística en la Consejería Jurídica y Servicios Legales, defensora de oficio en la Ciudad de México. Además de ello, eh, en su educación es doctorando en ciencias forenses por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cuenta con una maestría en investigación criminal en ciencias forenses por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cuenta con una especialidad en criminalística por parte del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Asimismo, cuenta con la maestría en Derecho Procesal Penal por parte del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cuenta con la especialidad en juicios orales también. Cuenta con la especialidad en juicios orales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Es licenciada en Derecho por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cuenta con el diplomado de perito en criminalística por la Academia de Ciencias Forenses. Cuenta con el diplomado también de perito en grafoscopía y documentos cuestionados por parte de la Academia Internacional de Formación de Ciencias Forenses. Cuenta con la certificación para entrenadores deportivos por parte del Sistema Educativo Nacional basada en la competencia de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, cuenta también con el estudio de la introducción a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. También, pues, participó aquí en el protocolo de Estambul o como alumna y la defensa pública en el Consejo de la Judicatura Federal como ponente, ciencia e investigación en la práctica forense en la Asociación Nacional de Investigadoras Forense. También tomó el curso La importancia de la solicitud de las intervenciones periciales en la integración de la teoría del caso. El curso Documentación de Intervenciones Periciales por medio de la fotografía y el video, la criminología en informática DGSL, el curso La especialización en la escena del crimen, Ciencia e Investigación en la Práctica Forense, el curso Biodiversidad Sexual, el curso de Derechos Humanos y Derechos del Trabajo, el curso Las infracciones cometidas por la ciudadanía en relación a la cultura cívica, la diversidad sexual de los derechos humanos en el servicio público, el curso Nociones sobre estructuras de personalidad, el curso Mitos y realidades del alcoholímetro, el curso de sensibilización de requisitos de la norma, principios fundamentales, documentación de la SCGC, el curso de Derechos Humanos y Diversidad Sexual, el curso de Estructura de la Personalidad, el curso de Criminoinformática, el curso de Investigación en la Práctica Forense, el curso del nuevo sistema de juicios orales en el INACIPE, y bueno, pues es todo en cuanto tengo que decir de la abogada y perito Heidi Piedad Íñigo Hernández, a quien le voy a ceder ya el uso de la voz para que pues proceda el día de hoy la vamos a traer aquí a destacados, permítanme. Bienvenida, abogada, buenas noches. Pues le cedemos el uso de la voz a fin de que usted proceda a ilustrarnos con sus conocimientos. Muchas gracias. No puedo abrir. Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, Ah, ya está habilitada. muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A usted, director Manuel Camacho, y muchas gracias por todas las personas que nos acompañan. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas. No sé si las alcanzan a ver. No, aún todavía no. ¿Todavía no? A ver, voy a...
Ay, no puede ser, otra vez me sacó. Me sacó otra vez esta porquería. No, estamos en vivo. Ay, perdón, perdón. Es que hace ratito me estaba sacando. No estamos. Ahora sí me parece Ya se salió. me parece que ya, me parece que ya salió me parece que ya salió me parece que ya salió La abogada. la abogada. Permítanme tantito, denme un segundo. Permítanos un segundo. A ver, un segundo en lo que la abogada se vuelve a incorporar porque me parece que tuvo algunos problemitas con su internet. Este, una disculpa por la demora, pero así son las cuestiones técnicas que a veces quedan fuera de nuestras manos. Entonces, si nos permiten unos minutitos en lo que le volvemos a dar acceso a la abogada. Mm, todavía no ingresa. Pues les ofrecemos una disculpa. Ya ahorita vamos a iniciar la conferencia, nada más que regrese la abogada. Eh, Bueno, ya hace un rato se mostraron los cursos que tenemos en Liceo Académico. Recuerden que el plus para quienes están con nosotros, el plus es que de todos nuestros cursos tienen ustedes sus videograbaciones en vivo en plataforma Zoom, sus videograbaciones permanentes a un correo de Gmail y su constancia de participación. Hace un rato se les puso la oferta académica. Vamos a esperar un poquito. Ya las invitaciones ya están hechas. Vamos a esperar a que ingrese con nosotros la ponente. Permítanos tantito para que podamos iniciar esta conferencia. Una disculpa, son cuestiones tecnológicas y aquellos que nos están viendo a través de la plataforma, nos están viendo a través de la página Facebook, pueden acceder a la conferencia. Allí están los datos para que accedan con nosotros a la conferencia, por favor. Permítanos, déjenos ver qué es lo que está sucediendo con ella. Viendo aquí alguna situación. Una disculpa. Están entrando, bueno, sirve que también entran más compañeros. Bienvenidos a los que ya se están uniendo ya a la transmisión. Les pedimos que por favor nos enciendan sus cámaras para poder interactuar con ella. La conferencia del día de hoy es muy importante y es relevante. ¿Por qué? Porque va a venir muy práctica en el sentido que va a ser brindada esta conferencia gratuita. Permítanos tantito, estamos esperando a que se incorpore la ponente de nueva cuenta. Ya se está incorporando ella. Bueno, esta videograbación va a quedar en el canal de YouTube del Liceo Académico, gracias a los que ya se están uniendo. Vamos a esperar. Ya en este momento, permítanme, voy a ver en dónde está nuestra ponente. Lástima aquellos que no se han sumado a la transmisión, van a perder una gran oportunidad que tendremos. Por cierto, le doy la bienvenida a su señoría Héctor González, que nos acompaña también en este momento, aquí también en Liceo Académico. Señoría, muy buenas noches y bienvenido. Usted es juez en el sistema de justicia penal para adolescentes, ¿correcto? Sí, correcto, muchas gracias nuevamente. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, pues ya veo la imagen ahí de nuestra expositora, la doctora Heidi. Yo creo que de regreso la palabra y le agradezco mucho por la mención. No, le agradezco a usted, su señoría, que nos esté acompañando. Abogada Heidi ya quedó como coanfitrión. Ahora sí, ya puede usted compartir pantalla y nosotros desaparecemos ya en este Ok. momento. Una disculpa, es que aquí se está desconectando, fue una falla. Eh, quiero compartir mis diapositivas, pero a ver, aquí están. A ver si ahorita ya.
¿Se alcanza a observar? Ahí está ya. ¿Sí? Sí, correcto. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación nuevamente al director Manuel Camacho y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. El tema a desarrollar es la importancia de la criminalística en el nuevo sistema penal acusatorio. Eh, Como primer punto, quiero comentarles que la criminalística es una ciencia que nos ayuda mediante la aplicación de sus conocimientos, métodos y tecnología en el estudio de las evidencias materiales asociativas, descubre y verifica de manera científica a las personas involucradas en el hecho, estos es los autores, cómplices y quienes cometieron el hecho delictivo. Y recordando que el objeto motivo de estudio de la criminalística son los indicios. ¿Qué son los indicios? Toda huella, arma o vestigio que hayan estado en el lugar de los hechos. Por ende, podemos decir de cierto que la criminalística es la disciplina auxiliar del derecho penal que nos ayuda a descubrir al sujeto activo, al sujeto pasivo y al nexo causal en los cuales podemos dar y podemos auxiliar técnicamente a todos los órganos jurisdiccionales en qué manera ocurre el hecho delictivo. Bueno, recordemos que en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica que toda noticia criminal empieza con una denuncia o querella y que la investigación deberá de realizarse de forma inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial. Recordemos que anteriormente el juez tenía la dirección y el impulso total de todo el proceso, del inicio hasta el fin, y que en este nuevo sistema le corresponde al Ministerio Público realizar la investigación de todo hecho que se presume delictivo. Nos dice el artículo 213 que la investigación tiene por objeto que el Ministerio Público recabe indicios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso los datos de prueba para poder sustentar el ejercicio de la acción penal. Recordemos que precisamente cuando se tiene esa noticia criminal, se empieza la investigación y es cuando precisamente el Ministerio Público manda a llamar al criminalista de campo para que precisamente recabe todos esos indicios. ¿Cómo lo hace? Pues aplicando los conocimientos, métodos y técnicas para proteger, observar y fijar el lugar de los hechos, así como para poder coleccionar y suministrar evidencias materiales asociadas al hecho delictivo y posteriormente son llevadas al laboratorio. Pero ¿cómo es esto? Bueno, pues que precisamente cuando llegan y cuando precisamente observan el lugar del hecho, tienen que recolectar, primeramente tienen que fijar ese indicio. ¿Cómo lo fijan? Pues con una fotografía. ¿Para qué? Para que precisamente se pueda observar en qué lugar se encontraba ese indicio. Este indicio tiene que ser recolectado y tiene que ser embalado de forma adecuada dependiendo de su morfología. Y nos dice el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales que esto tiene que ir acompañado de una cadena de custodia. ¿Pero qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es el sistema de control del indicio u objeto desde su localización hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Y tiene que ir firmado por la persona que recolecta ese indicio y posteriormente quién lo recibe. Es así como se lleva el control de esos indicios cuando son llevados al laboratorio. Y una vez llevados al laboratorio, precisamente la criminalística tiene varias ramas en las cuales se puede observar cada indicio. Por ejemplo, balística forense. ¿Qué nos dice? Que estudia bajo métodos y técnicas el interior y exterior de efectos de toda arma
en los fenómenos, formas y mecanismos de hechos originados con armas de fuego cortas o largas. También tenemos, por ejemplo, la documentoscopía. La documentoscopía nos dice que los conocimientos, métodos y técnicas se debe de establecer la autenticidad o falsedad de todo tipo de documentos, así como también explosiones e incendios. Esta va a investigar los siniestros producidos por explosiones o incendios. La fotografía forense nos da las técnicas para poder imprimir y revelar las gráficas necesarias en auxilio de la investigación y poder observar cómo se encontraban los indicios en el momento de los hechos. También la rama de tránsito terrestre, que es la rama especialista que nos va a dar bajo conocimientos y técnicas todos los fenómenos, formas y orígenes que se manifestaron en un atropellamiento o colisiones entre dos o más vehículos, volcaduras, proyecciones, sobre objetos fijos y caídas de personas producidas por vehículos automotores. También tenemos los sistemas de identificación que nos permiten identificar inequívocamente a personas vivas o muertas y putrefactas o desencarnadas o quemadas. También las técnicas forenses de laboratorio, que son parte de las herramientas de la química, la física y la biología, al fin de realizar los estudios y manejos propios del instrumental científico para poder identificar y comparar las evidencias materiales asociados a los hechos que son presuntamente delictuosos. Pasamos a la siguiente. Precisamente es en la etapa inicial en donde se hace toda esa investigación. Pero ¿qué va a pasar en el procedimiento? Que vamos a tener la primera audiencia de vinculación a proceso. Es donde precisamente se imputa a la persona que está involucrada en el hecho y le mencionan por qué se encuentra él detenido. Recordemos que en la etapa inicial, en el artículo 314, nos dice que el imputado o su defensor podrán durante el plazo constitucional presentar datos de prueba que consideren necesarios ante el juez de control exclusivamente, y el juez de control podrá admitir el desahogo de esos medios de prueba siempre que sean justificables y que sea pertinente. Es precisamente ahí donde también puede entrar el criminalista. Ahí puede entrar, como nos menciona el artículo 136, como un consultor técnico. Un consultor técnico es requerido que por circunstancias del caso de las partes que intervienen en el procedimiento, necesitan una asistencia de un consultor en ciencia, arte o técnica. Recordemos que esto es un perito, es un experto en toda ciencia, arte o técnica, y podrán ser acompañados en audiencias para colaborar y apoyar técnicamente. Precisamente en los hechos delictivos, como ya lo mencioné, el Ministerio Público, cuando realiza la investigación, es precisamente recabar esos indicios, y el criminalista es quien lo estudia, recordando que el objeto motivo de estudio son los indicios. Es por eso que puede ser llamado el criminalista en la etapa inicial, porque recordemos que esta prueba, la prueba pericial, podrá ofrecerse siempre que se tengan que realizar examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso en que fuera necesario o conveniente poseer conocimientos especiales, como ya lo mencioné. Y los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa. En la materia de criminalística podemos realizar una secuencia de hechos. Les quiero comentar que en el caso personal, cuando realizamos el estudio de todos estos indicios que después se vuelven evidencias,
podemos realizar esa secuencia de hechos y en el planteamiento del problema se dice una mecánica de hechos. Les quiero dar como por ejemplo, un ejemplo de un hecho delictivo, de un homicidio que sucedió en Tepito el 26 de octubre del año del 2020 en la calle Tenochtitlán. Se encontraba un sujeto de iniciales RAJH circulando en una bicicleta y dando vuelta hacia la calle Rivero, donde fue alcanzado siendo aproximadamente las 20:24:14. ¿Cómo pude sacar este dato de este sujeto? Porque precisamente se pidieron las cámaras del C2. Como en la etapa inicial precisamente se realiza esa investigación, entonces el Ministerio Público pide a policías de investigación y a los mismos peritos que empiecen a recabar esos indicios. Y dentro de esos indicios estaban estos videos en el cual se puede alcanzar a ver la hora exacta que viene siendo las 20:24:14 y quien alcanza, quien es alcanzado por dos sujetos de una motocicleta de color negra, quien en repetidas veces accionan el arma de fuego y se ve cómo lesionan al sujeto, que sabemos que era de iniciales CRJA, y este cae al piso cerca del número 57, perdiendo la vida por disparos de arma de fuego. ¿Qué, qué tuve que tener yo para poder tener esta primera conclusión? Tuve que tener la necropsia, tuve que tener los videos y estos revisados precisamente por informática forense, y también se obtuvieron casquillos que son mencionados en el formato de actuación policial y que también fueron llevados a balística. Con estos videos pudimos observar, aquí como ustedes pueden observar, que estos sujetos iban en esta motocicleta negra. Quiero que observen perfectamente cómo se puede observar las características incluso de las vestimentas de cada uno de estas personas o de estos individuos que iban en la motocicleta, y acá va el sujeto que les mencionaba que iba en una bicicleta. Posteriormente aquí le dan alcance, se dan la vuelta y le dan alcance. Y es aquí cuando disparan el arma de fuego y como punto número 3, estos se dan a la fuga y caen en la esquina de Tenochtitlán. Aquí es precisamente cuando ellos caen, se derrapan y se puede observar en este círculo que pueden observar aquí, se ve cómo el sujeto recoge la pistola, recoge la motocicleta y posteriormente se vuelven a retirar. ¿Qué hice yo como perito en materia de criminalística? Observando los elementos que ya les comenté, o los indicios, pude recabar conforme al formato de policía, de investigación, nos dice que el sujeto que cometió el hecho nos dice que tenía una playera de manga color negro, un pantalón de color azul marino y unos tenis de color blanco y un casco negro. El sujeto número 2 traía casco color blanco con rojo, una chamarra o sudadera o suéter color negro y un pantalón azul claro y tenis blancos. El imputado, al momento de haber sido detenido, traía una sudadera de color oscuro, un pantalón de color negro y un casco de motociclista color negro con vivos amarillos, los cuales no se pudieron observar precisamente en el video, y también en el formato de actuación policial nos describía perfectamente cómo venía vestido el imputado en ese momento. Las motocicletas, la motocicleta que se encontraba en la bodega de indicios no es el vehículo que se ocupó en el hecho delictivo, y ahorita les voy a explicar por qué. Aquí dice, en el punto número 3, dice que conforme al video de C2, 2548,
que siendo las 20:49:25 se puede observar que un policía se lleva una motocicleta que se encontraba en la calle de Constancia y Toltecas, donde aprendieron al hoy imputado. Sin embargo, esa motocicleta no correspondía con el que había cometido el hecho delictivo. Los victimarios habían salido de la zona, siendo las 20:26:15, cruzando a la calle de Lázaro Cárdenas, y es en dirección al sur, en la calle de Lerdo, esquina con calle, donde se puede captar por medio de los videos, por última vez la motocicleta. Esto se infiere por los videos que ya son también estudiados en el informe de investigación en la foja 135 a 138 del expediente. Y uno de los policías encuentra una moto negra, la cual la traslada hacia otro, comentando que esta motocicleta del hoy, comentando que era la motocicleta que se la habían quitado al hoy imputado, pero esto no sucedió, ya que a él lo aprenden en su casa y él traía una motocicleta azul y no gris Oxford. Esto se puede observar por medio de las cámaras, no sé si alcancen a observar que aquí es donde vienen los policías, en esta parte de aquí vienen muchos policías. Un policía, quiero que ustedes observen cómo no trae guantes, cómo no realiza una custodia de esta motocicleta y por su gusto, él se sienta en esta motocicleta haciendo a un lado lo que hacen, lo que debería de hacer conforme a los protocolos del resguardo de las evidencias, y él se está llevando la motocicleta sin tener ese resguardo para poder se podrían sacar huellas dactilares, lo cual nunca hicieron, y se la llevan a la bodega de indicios. Conforme se ve fotografía, eh, esta fotografía es de quien cometió el hecho delictivo. No, miento, este es del hoy imputado, y vean la motocicleta que tenía vivos azules y negros, cuestión que no se alcanza a percibir en las primeras fotografías de los videos. Y esta es la casa del sujeto, y es aquí donde él va ingresando a la casa, que es un edificio, y aquí es donde lo agarran los policías en este momento. Entonces, conforme al dicho de los policías, no corresponde la motocicleta y nos trasladamos de inmediato al lugar. Ellos mencionan que se trasladaron de inmediato al lugar, llegando a las 20:22, y al llegar a la esquina de Rivero y Jesús Carranza, en ese momento nos informan que un sujeto del sexo masculino se encontraba parado en la esquina y iban a bordo de la motocicleta de color gris Oxford, que acababan de dar vuelta hacia la calle de Jesús Carranza, y su huida es es en esta moto, y se había derrapado, señalando que en ese momento unos motociclistas se encontraban a unos 30 metros sobre la calle Jesús Carranza, y a mitad de la calle nos percatamos que dos sujetos que trataban de levantarse, y uno de los sujetos trató de echar a andar, el cual vestía sudadera color oscuro y pantalón de color negro y un casco de motocicleta color negro con vivos amarillos, y el otro sujeto estaba empujando la moto por la parte de atrás. Los victimarios se derraparon siendo las 20:24:23, siendo que en el video jamás se ve un policía persiguiéndolos. Por ende, se puede inferir que los policías no tenían conocimiento cómo era exactamente la motocicleta. Es por eso que es muy importante, como les comentaba, que desde la etapa inicial, en donde nos dice que es la vinculación a proceso, podrían pedir una pericial en materia de criminalística para que precisamente el juez de control, cuando lleve la audiencia, él pueda observar estos hechos, que los dichos de los policías y que en la forma en que tomaron esos indicios no fue la forma correspondiente. Y nosotros podemos dar esa luz que permite que pueda ser absuelto en ese momento el hoy imputado.
aunque el juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado en el proceso, pero en ese momento es cuando les comento que puede el criminalista precisamente interceder para que él ya no siguiera todo el procedimiento, porque de esta manera se puede comprobar que el imputado no estuvo en el hecho delictivo como lo hicieron mencionar los policías, e incluso que fue una forma arbitraria en el cual el policía tomó esa motocicleta, ya que no eh, guardó como se debería de guardarse y embalarse una motocicleta, ya que él la tomó precisamente con sus manos y él se sentó en esa motocicleta, siendo que se debería de resguardar ese vehículo. Así también, bueno, pasando ya a la etapa intermedia, donde es la fase escrita, es precisamente cuando también pueden mandar a llamar al perito en materia de criminalista, eh, para que precisamente la pericial en materia de criminalística, realizando una mecánica de hechos y observando todos los indicios que obran en el expediente y analizando cada uno de ellos, y también así analizando, yendo al lugar de los hechos y observando cómo se encontraba cada uno de estos indicios, es como puede realizar esa pericial en materia de criminalística y puede ser también en esta etapa intermedia donde puede acreditar la introducción a esta pericial. Y esta pericial es desahogada en la etapa de juicio oral. ¿Y cómo es esto? Pues esto viene siendo un dato de prueba, que es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, a uno desahogado ante la convicción del órgano jurisdiccional, y pero tiene que ser pertinente para establecer razonablemente que es idónea y que existe dentro del hecho delictuoso y puede ser la probable participación o no puede ser la probable participación del imputado. Pero esto ya la ofrecerá el Ministerio Público o la ofrecerá también la defensa. También ahí, en esta etapa de juicio oral, también a nosotros como peritos nos pueden mandar a llamar como asesores técnicos, también para un interrogatorio y el contrainterrogatorio, y poder ayudar al defensor público para realizar preguntas, ya que nosotros, como bien lo dice, es el experto en las ciencias forenses y podremos observar las deficiencias que existen o las cosas que pueden robustecer en una teoría del caso con el abogado, ya que recordemos que el criminalista es quien precisamente estudia cada uno de los indicios y podemos dar preguntas que puedan ayudar siempre a la teoría del caso de los abogados. Ya una vez desahogada en el juicio oral, pues ya el juez o la tríada de jueces ya establecerán si tuvieron participación o no, y el perito tendrá que tener un adecuado desempeño, precisamente narrándolo dentro de la audiencia de juicio oral. Obviamente que si el perito está bien preparado, porque también tiene que prepararse con su defensor, ya sea público o privado en cuestión de las preguntas, y si su dictamen está bien fundamentado y tiene buenas bases, no habrá manera en que puedan tumbar ese dictamen en materia de criminalística. Pues es todo lo que yo les quería comentar, que es por eso que la criminalística en el nuevo sistema penal es muy importante, ya que da las bases para poder establecer o poder demostrar esos son los elementos objetivos que se requieren en la teoría del delito. Todo elemento palpable, todo elemento que es observable y pues, nos puede dar una certeza y un resultado científico. Ya no como lo mencionaban antes, como había un dicho, ¿no? Que decía que los peritos a su leal y saber entender
Sin embargo, la criminalística se basa en una metodología científica basado en el método inductivo, deductivo, analítico, sintético, el cual nos da un resultado científico. Pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Muy bien, abogada. Si podemos dejar de compartir la pantalla para que Sí, podamos ver a los compañeros en este momento y quien tenga alguna duda, este, nos haga favor de levantar su mano virtual. Ahí ya está. A ver, Jesús Rodríguez, adelante, nos dice dónde nos acompaña y cuál es su pregunta para la película. Buenas noches. Pues siempre acá de Durango, en otras sesiones que he estado con ustedes, pues disculpando lo preguntón que soy. A la no, maestra, este, desde la escuela clásica de Lombroso, etcétera, como se ha ido desarrollando la criminalística, eh, existe una limitante siempre en cuanto a la investigación inicial y a la judicialización que hace el Ministerio Público, toda vez que inclusive ya existe una jurisprudencia donde se establece que el abogado defensor puede atacar directamente la investigación del Ministerio Público por ser parcial, por ser ambigua, pero en lo que usted nos estaba enseñando, no se menciona que el criminalista al momento de realizar la detención del lugar de la escena debe de establecer entradas y salidas para poder que no se contamine la escena del crimen o los indicios que se pudieran recabar. Eso es por un lado. Por otro lado, le quiero preguntar, acá en el norte, en Durango, desgraciadamente no contamos con el tiempo suficiente, 72 horas o 144 horas para realizar una pericial, no sé, en psicología, que no nos permiten por no la no revictimización, sino que son específicamente en ciertas áreas, como puede ser balística o como puede ser hechos de tránsito. Son muy restringidas las áreas en que la criminalística nos permite. Es importante, como usted lo dice, tener el conocimiento mínimo básico para establecer las preguntas que le vamos a realizar, ya sea en etapa inicial, intermedia o en juicio oral. Pregunta muy concreta ya. En etapa intermedia, el perito que sea debe de demostrar su experticia en la criminalística que va a desarrollar. ¿Por qué? Pregunto, porque aquí los criminalistas, los peritos de la Fiscalía General del Estado, tienen la costumbre que son licenciados en Derecho y usan un permiso, por así decirlo, de la Secretaría de Educación Pública para ejercer el cargo de peritos durante un año. Yo soy o fui maestro de criminalística. Existe la carrera de criminalística aquí en Durango y el código y la ley de profesiones establece que debe ser un profesional en la materia, no un licenciado en Derecho con un permiso para realizar estudios de criminalística. ¿Qué opinión le merece eso? bueno, quiero comentarle varios puntos. Desgraciadamente, como usted lo comentaba, muchas veces en la práctica es el deber ser y otra el ser. Muchas veces también los peritos en materia de criminalística de campo también no cuentan con los elementos suficientes o simplemente el policía, que es el primer respondiente, no llega y no
guarda precisamente el lugar de los hechos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que trabajar precisamente con lo que existe y con lo que hay. Cada caso en concreto viene siendo diferente, o sea, en la manera en que se puede trabajar criminalísticamente. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en una riña? En una riña llega el policía, el primer respondiente, y no acordona el lugar de los hechos. No llega rápido el perito en materia de criminalística. Pero, ¿qué pasa? Que se cuenta con los certificados médicos tanto de la víctima como del victimario, o del sujeto activo o el sujeto pasivo. La medicina es una rama fundamental de la criminalística. La criminalística no podría hacer sin la medicina. Entonces hay que trabajar con lo que hay. Si a mí, por ejemplo, me está diciendo el médico, como perito en medicina, que tiene lesiones en las partes sobresalientes del cuerpo que vienen siendo brazos, manos, piernas, a mí me, y podemos observar las ropas en el momento en que ellos fueron llevados al Ministerio Público, podemos hacer esa observación de las ropas y podemos hacer la observación de las lesiones. Y podemos decir si esas lesiones pueden ser signos de lucha, defensa o forcejeo. Y se puede acreditar si fue una riña o fueron golpes directos hacia una persona. Es precisamente por eso que hay cuestiones que la criminalística a ustedes como abogados les puede dar luz para poder realizar todavía mejor su teoría del caso. Incluso cuando somos llamados en la etapa inicial como consultores técnicos, con lo que se tenga, si es un buen criminalista, se puede trabajar, porque hay cuestiones que son muy obvias, como yo le mencionaba, simplemente las lesiones son muy obvias. Y también en ese momento, precisamente, ¿qué nos dice el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Nos dice que la investigación debería realizarse de manera inmediata, eficiente y exhaustiva, profesional e imparcial. Un perito no va a defender absolutamente a nadie, simplemente va a dar un razonamiento científico bajo una metodología científica, realizando esa observación bajo un método inductivo, o por decirlo así, de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Entonces, no siempre se tienen todos los elementos que se deberían de tener, porque pues muchas veces los policías dicen que porque en el informe de policía homologado dicen ellos que no era pertinente, que no era necesario acordonar el lugar de los hechos, o X o Y. Sin embargo, los protocolos muchas veces no se llevan a cabo, pero sí se pueden recaudar elementos los cuales son técnicos científicos para poder dar un resultado científico. Y en lo que usted mencionaba en la etapa, ¿me puede volver a repetir la pregunta en lo que era la etapa intermedia? En la etapa intermedia se establece en el 315, si no estoy mal, del Código Nacional, donde se Ajá, establece cómo debe ser la acusación. Y así es, dentro de eso se establece cuáles son los peritos y que se debe mostrar su experticia. así es. ¿Sí? Precisamente el artículo 368 nos dice que la prueba pericial podrá ofrecerse cuando las personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes, fueran necesarios o convenientes poseer conocimientos especialistas en alguna ciencia, arte, técnica o oficio. Recordemos que también los peritos eh, son peritos técnicos y cuentan con esos elementos para poder determinar una pericial. No siempre se tiene que llevar a cabo No, lo que yo lo quería el es, hecho de que ellos no sean profesionistas como criminalistas no significa que no sepan, ya que no, también llevaron algún curso.
como Sí, peritos prácticos, sí, ¿no? sí, yo lo que preguntaba, porque establece el Código Nacional que deben de ser especialistas en una arte o ciencia, que si Así es. no no hay peritos, pueden ser por conocimientos prácticos, no sé, una soldadura, un, un trabajador de la construcción, no necesariamente tiene que ser un profesionista, más sin embargo, aquí en el estado de Durango, un licenciado en Derecho, yo soy licenciado en Derecho, maestría en Derecho, no puedo ni me creo capaz de hacer una dactiloscopía ni una Ah, no, grafoscopía. Y no. entonces lo que usa la Fiscalía General del Estado de Durango, que pide un permiso especial a la Secretaría de Educación Pública del Estado para que les dé permiso de fungir como peritos, cuando varias veces un servidor he refutado que todavía es que existe aquí en Durango la carrera de criminalista, que un servidor he dado clases en esas carreras, entonces tendría que ser por ley y por ley de profesional un criminalista, no una persona de licenciado en Derecho con Ya un entendí. permiso Sí, en Dios sabe qué y sin aportar realmente que tiene el conocimiento práctico y científico para realizar tales circunstancias. sí, ya, ¿Qué ya entendí opina su usted, pregunta. maestra? Sí, no, definitivamente el artículo 369 menciona que los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán. Sin embargo, como usted lo menciona, yo también no estaría de acuerdo, ni siquiera un criminalista podría realizar las huellas dactilares. O sea, ahí tendría que ser un especialista en la materia que pudiera sacar esas huellas dactilares. O sea, este, precisamente la misma ley así lo estipula. Yo también no estaría de acuerdo como usted lo menciona, ya que la ley lo establece, o sea, es algo que está fuera de la ley. Tiene que ser forzosamente un especialista en la materia. Por ejemplo, era como yo les comentaba, yo como criminalista, por ejemplo, si me llegan a dar un video y me dicen, oye, perito, este, ¿puedes realizar una secuencia de hechos con este video? Yo inmediatamente les digo, pues sí puedo observar el video siempre y cuando esté bajo la supervisión del perito en materia de informática. ¿Por qué? Porque yo no soy la especialista en la materia. Al final de cuentas, yo podré observar, pero el especialista en informática me va a decir si está editado o no está editado ese video. Y por ende, yo, aunque sea perito en materia de criminalística, yo no puedo dictaminar nada más basado en un video. O yo no puedo tomar en cuenta ese video si no ha sido pasado por el especialista en la materia. Eh, Cuando nosotros estudiamos precisamente las ramas en las ciencias forenses, nos dan todas estas ramas de la criminalística que nos ayudan a concatenar para poder tener ese resultado científico. Sin embargo, yo no podría meterme en la especialidad de medicina, yo no puedo meterme en la especialidad de documentoscopía, yo no puedo meterme en fotografía forense. ¿Por qué? Porque cada una de esas ramas tiene que tener la especialidad para ser pasado por una metodología. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con usted, maestro. eh, Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo también diría que no, no debe de ser. Tiene siempre que ser un especialista, como lo dice el artículo 369, que deben de poseer título oficial en la materia. Muchas gracias. Continuando con quienes deseen hacer preguntas, por aquí veíamos que el juez justamente especialista en adolescentes, Héctor González, le vamos a solicitar active su micrófono
ya que también me parece que tenía una pregunta. Buenas noches, su señoría. Muy buenas noches, muchas gracias. No, no es una pregunta, solamente era quizá poner un poquito más en claro el tema jurídico del ofrecimiento de la prueba de pericial, el testimonio técnico. Bien dice nuestra expositora el fundamento y qué es lo que se requiere. Sin embargo, en la etapa intermedia, la contraparte puede oponerse a la admisión de esa prueba. ¿Por qué? Porque tiene que analizar la pertinencia, la idoneidad, y precisamente el juez de control, pues al escuchar el debate horizontal entre las partes técnicas, debe llegar a una solución. No puede admitir todo lo que le ofrezcan las partes técnicas. Tiene que haber un enfoque adecuado. Pero además, ¿cómo van a acreditar a ese perito? El perito es un experto en la materia, como bien dice la doctorando Hey, tiene que verse esa pertinencia. Si no, yo, juez de control, no puedo admitir ese ofrecimiento de prueba. Y desde luego, pues entonces ahí, ante esa circunstancia de no admitir la prueba, pues le queda al oferente de la prueba el impugnarla a través del medio de apelación. ¿Qué pasa si llega a juicio? Si llega a juicio, la parte oferente tiene que acreditar a su perito. ¿Cómo lo va a acreditar? Si con base en el artículo 369 no tiene título sobre lo que va a emitir la experticia. Luego entonces sería un motivo para que el tribunal de enjuiciamiento le reste todo valor probatorio a ese testimonio. Entonces, más que nada es para abonar en cuanto a lo que estaba preguntando el maestro de Durán. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, su señoría. Es un gusto tenerlo aquí en conferencia gratuita con la abogada Heidi. Y bueno, continuando aquí con quienes deseen hacer preguntas, también se encuentra en la sesión Zoom el maestro Gonzalo Bustillos. Qué gusto verlo por aquí, maestro, que por supuesto también es perito. Le estamos solicitando que encienda su micrófono. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes que nada, agradezco la exposición y son varios tópicos que me llamaron la atención por parte de la ponente. Primeramente, salvo su mejor opinión, en relación a la acreditación de la calidad como perito, considero, salvo su mejor opinión, reitero, que hay que tener en cuenta que el término de título tiene doble connotación, como causa y como documento. La Suprema Corte ha resuelto de que tratándose de profesiones, sobre todo las de nueva creación, mientras no haya un proceso legislativo que las determine como que requieren un título profesional para su ejercicio, se van a seguir considerando prácticas. Esto ocurre, por ejemplo, en la criminalística, ¿sí? Sería interesante por parte del compañero de Durango saber si específicamente hay una ley estatal de profesiones donde se establezca, derivado de un proceso legislativo, que la criminalística requiere un título profesional para su ejercicio, ¿sí? Porque no importa ni por muy autónomo, por ejemplo, que sea la UNAM, que derivó el caso, que haya hecho la creación de una nueva carrera para que se tenga como restringido su obtención o su ejercicio a tener un título como documento. Reitero, mientras no derive de un proceso legislativo la creación de la profesión, se va a seguir teniendo como práctica, salvo su mejor opinión. Pero en ese sentido, les digo, a mí me tocó dar clases allá en San Luis Potosí y uno de los problemas que había era precisamente que allá la ley lo requería, ¿sí? Y la institución donde su servidor da clases, pues daba como parte de la oferta de servicio de que te acreditaban como perito. Y cosa curiosa, a nivel federal no se requiere o no se requería título como criminalista y a nivel local sí te lo pedían. Ese es el primer punto, salvo su mejor opinión, reitero. Otro tópico que me llamó mucho la atención, profesora Heidi, es cómo se acredita la cientificidad de la criminalística, ¿sí? Si estás basándote a la metodología que dices que es inductiva, deductiva, analítica, sintética, yo te puedo decir que esos mismos métodos los utiliza cualquier ser humano. Por lo tanto, no es un conocimiento general específico que me permita una debida comprensión con calidad de conocimiento general sobre cualquier tema. Porque si tú dices que es científica la criminalística, yo te preguntaría cuál es su grado de error.
sobre todo si tú te basas a lo que tú manejas como signos típicos de lucha, de defensa y forcejeo, yo te podría preguntar cuál es tu grado de error en cuanto a tu marco teórico para determinar que determinado indicio se corresponde con un signo de lucha, a manera de ejemplo. Bueno, sabemos, Se dice que las lesiones en antebrazo y palma son signos típicos de lucha, ¿sí? Se dice, pero yo he visto mecánicas de hechos donde esas lesiones se producen teniendo la propia arma, el mismo sujeto, ahora sí, pasivo del delito. Por eso es que me llama la atención. ¿Sí? bueno, Esto, gracias. recordando que deberíamos de ver que un todo de los indicios que precisamente se recabaron en el lugar de los hechos. Recordemos que esta ciencia no es una ciencia exacta y por el hecho debe de tener un margen de error mínimo, pero al final de cuentas es una forma con el principio de certeza, como nos dice la criminalística. Recordemos que los principios de la criminalística, ¿cuáles son? Principio de uso, principio de intercambio, principio de correspondencia, principio de probabilidad, principio de reconstrucción de hechos, principio y por lo tanto nos da el principio de certeza. Si se cuenta con los primeros tres elementos, podemos seguir los demás principios de la criminalística, los cuales nos pueden dar certeza. Sin embargo, esta no es una ciencia exacta, como las matemáticas. Y sí puede haber un margen de error, pero tenemos un 98% que es totalmente cierto y es totalmente viable, ya que recordemos que los indicios son los que nos hablan. Y si no tuviéramos esos indicios que nos hablaran, entonces sería nula la respuesta de la criminalística. Es todo. Disculpe, otra pregunta derivada de la respuesta que acabas de dar. Tú hablas de Ajá. que la criminalística se sustenta en principios. Epistémicamente, esos principios deben de basarse en leyes. ¿Cuáles serían las leyes de la criminalística que sustentan los principios de la misma? Pues los principios de la lógica, el principio de la lógica, que también, recordemos que también, pues obviamente, realizando esa observación, podemos deducir cómo pasaron los hechos, recordando que cada objeto y cada ser humano tiene una morfología y esta al ser alterada con cierto objeto puede producir un cambio, como lo menciona en el derecho, en el mundo fáctico. Siempre que siempre que algo va a ser violentado, siempre va a tener ese cambio en el mundo fáctico. Y por ende nos dan los principios de intercambio y de correspondencia. Entonces nos puede dar los principios de la lógica, como usted lo mencionaba. Precisamente son los silogismos que nosotros ocupamos dentro de nuestros dictámenes, para que precisamente nuestra conclusión sea cierta y sea bien sustentada. A ver, maestro Gonzalo. No tiene palabra. Maestro Gonzalo. Perdón, disculpe. Epistémicamente, ¿sí estará usted de acuerdo que hay diferencia entre principio y ley? Porque usted me habló de las leyes de la lógica. Yo le podría decir lógica formal o lógica dialéctica, no sé a cuál se refiere. Y mi duda concretamente es si considera que hay diferencia entre leyes y principios. Y la pregunta fue, ¿cuáles son las leyes que sustentan como conocimiento general lo que es el principio? ¿Sí? Pues precisamente como yo le comentaba, que precisamente basado en esos principios de la lógica, obviamente que vamos a tener que tomar en cuenta lo que es la química, la biología y la física. Simplemente también en un hecho, también nos podemos dejar llevar por las leyes de la física o nos vamos a poder llevar por lo que es la biología, que es la medicina. Todo ese tipo de elementos precisamente nos dan las bases para poder sustentar un dictamen o poder sustentar un resultado científicamente.
como usted lo mencionaba, sí, nosotros incluso cuando nosotros estamos observando algo y estamos experimentando algo, estamos utilizando una metodología científica, recordando que la metodología científica se dio precisamente con el empirismo, ¿sí? Y precisamente lo que son las estadísticas es lo que nos puede dar esa certeza de cómo sucedió los hechos. Es, por ejemplo, cuando usted dan un golpe, por ejemplo, en el cuerpo humano, ¿qué va a pasar? Pues se van a romper los vasos sanguíneos y eso está demostrado científicamente. Y como un principio de la lógica, vamos a pensar que en el momento de que tenía ese moretón, pues se le rompieron los vasos sanguíneos. Y en la manera en cómo fue dado, pues es también como se va a dibujar en el rostro. Entonces, eso es una lógica científica. Muchas gracias por su respuesta, estimada Heidi. Y, bueno, hay varias manitas levantadas y no queremos abusar también del tiempo de nuestra expositora, pero maestro Gonzalo, le agradecemos mucho su participación, pero igual también queremos escuchar a los otros compañeros que también tienen algunas inquietudes respecto de la intervención de la abogada Heidi. Y tenemos aquí al abogado Héctor Russell. Sí, nos puede hacer muy concreta su pregunta porque hay otros compañeros que también desean interactuar con la abogada. ¿Ya puede encender su micrófono? Por favor. Ah, listo. Abogado, si nos escucha, ya tiene encendido su micrófono. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mire, no es una pregunta en realidad, Ajá, es una observación. sí. Yo soy médico de formación, soy egresado de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, 78-83. Por alguna razón, terminé por ahí en servicios periciales de la Procuraduría General de la República en el año del 88. No había peritos de nada, ni en medicina siquiera. No existían los peritos en criminalística, menos en criminología. Después de un tiempo, pasé a formar parte del cuerpo de peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. Ahí estuve hasta el año del 97. Durante ese tiempo, la inmensa mayoría de los peritos en criminalística eran empíricos, aunque tenían la inmensa mayoría carreras truncas, que no tenían nada que ver con esta situación. La primera universidad que llega a Michoacán con la carrera de criminología es, no voy a hacer propaganda de la universidad, pero es una universidad tiene su sede en Tepic. Llegan aquí y entonces empiezan a aparecer los licenciados en criminología, en criminalística, perdón. Y ellos llevan entre su carga curricular todas las materias inherentes a lo que es la criminalística. Yo llego a esa universidad precisamente a dar clases y tengo la fortuna de tener a mi cargo la coordinación tanto de derecho como de criminología, porque en el tiempo que llego yo llego a dar la clase de medicina forense. Esa fue la invitación que me hicieron. Pero por ahí abren un espacio para la carrera de derecho en un turno nocturno y después termino haciendo una maestría en criminología y ciencias forenses. No sé si se le alcanza a ver. Esta es una cédula profesional que nos otorga la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán. En la actualidad, la mayoría de los peritos que tenemos aquí en el Estado tienen criminalística, no tienen criminología. Sin embargo, nos hacen dictámenes de criminología porque su carga curricular tiene como el 50% en materias como las que usted ya mencionó, que son fotografía forense, balística forense, medicina forense, bla, bla, bla. Yo lo que sí considero es que un profesional que tiene una licenciatura, tanto en criminología como en criminalística, tiene toda la capacidad del mundo
de poder participar en un dictamen pericial. Nosotros, bueno, yo ahorita ya actualmente ya tengo un año jubilado. Me gusta mucho estar participando en esto porque ahí me mantiene pues vivo, vamos, estando en activo con esto. Pero considero que esto ha sido progresivo y que gente como usted que está trabajando en esto se tiene que dar cuenta perfectamente de que los códigos piden una licenciatura para el ejercicio de la profesión, pero la especialidad no está contemplada en esos códigos. Sí, la especialización ni siquiera viene, sino viene en la carga curricular, que viene dentro de todo lo que es el proceso de la titulación universitaria como licenciado, no sé si me hago entender. Yo por mi parte le digo que su exposición excelente, los conceptos excelentes, y no, como que no estoy muy de acuerdo en la cuestión de denostar al que está haciendo el dictamen, porque la verdad es que el que no se ha metido en esto de hacer un dictamen pericial, como que no sabe toda la carga de responsabilidades que llevamos los que hemos hecho este tipo de dictámenes. Yo estoy completamente seguro de que un perito que hace los dictámenes, primero tiene que tener los principios que usted mencionó, más un principio muy importante, licenciada, el principio de neutralidad. De yo hago mi trabajo como lo debo de hacer. Yo por mi parte, ese era mi comentario, la felicito al Liceo Académico, me encanta su trabajo, y ojalá que sigamos trabajando en esto y nos podamos retroalimentar. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor Rossell, por su intervención y continuando, Raúl Córdoba, le vamos a encender el micrófono para que pueda realizar su pregunta. Licenciado, buenas noches a todos. Buenas Nada noches. más una cuestión de las imágenes que nos presentó. Ahí vimos, y usted mismo lo manifestó, que los policías muchas veces, yo creo que entorpecen la labor tanto de investigación y peritajes, en este Así es. caso. Mi pregunta concreta es, ¿ustedes cuando se dan cuenta que un policía, en este caso, no tomó las providencias necesarias para resguardar la evidencia, como lo marca el protocolo de cadena de custodia y todo eso, aún así ustedes determinan que esto no es posible llevar o determinarlo científicamente, ya que pues, ya está alterada, borrada, ¿no? Pero Así llegan es. a hacer la pericial de todos modos, manifestando precisamente esa cuestión por alteraciones por los policías. Así es, de hecho, siempre, bueno, es que cada caso es diferente, pero precisamente cuando tienen estas alteraciones, siento que es importante darlas a notar. ¿Por qué? Porque es importante ver los errores en una investigación. Como usted mismo lo menciona, muchas veces, precisamente por eso no se llegan a dar no se llega a dar con el delincuente, sino agarran archivos expiatorios, ¿no? Y precisamente es cuando la criminalística, pues con la criminalística podemos descubrir el grado de participación. En este caso, por ejemplo, los videos nos ayudaron a observar que los policías tomaron un indicio que ni siquiera era un indicio asociativo al hecho delictivo, sino simplemente nada más vio esa motocicleta y dijo, me la llevo para hacerla pasar como un indicio, ¿no? Y esto es algo muy lamentable porque entorpecen la investigación y los verdaderos culpables se dieron a la fuga y agarraron al chivo expiatorio que llegaba a su casa y que no correspondía con los delincuentes. Entonces, es precisamente cuando damos luz a los órganos jurisdiccionales, pues que el imputado no tuvo algún grado de participación y que también esas conductas de los policías llegan a entorpecer esta situación, ¿no? También recordando que ellos también declaran bajo protesta de decir verdad y en su declaración hacen una declaración que es totalmente lo contrario a la verdad. Entonces, sí, como criminalistas debemos hacerlo notar para que esta situación cambie. Gracias por su intervención, Raúl. Y bueno, aquí también está Fernando John.
para que pueda realizar su pregunta, por favor, y decirnos desde dónde nos acompaña. Sí, buenas noches. De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, maestra, con una pregunta y observación a la vez en su exposición. Ya vimos que ahí está su señoría y el maestro Bustillos, gente muy preparada también como usted en la criminalística, pero ha tocado que en algunos estados, maestra, en delitos muy relevantes, por ejemplo, en homicidios, en violaciones y algunas otras, en un peritaje de criminalística de campo, resulta que mandan a realizar esa peritación a una persona que es criminólogo y lo lleva hasta juicio oral. En el interrogatorio, pues a veces cuando se les pregunta la diferencia entre criminología y criminalística, a veces no saben, y de acuerdo al Código Nacional debe ser gente muy preparada, con la experticia en la materia. Sin embargo, pues son gentes que no están debidamente capacitadas, y lo primero que le Así dicen es. al abogado defensor, que pues ellos llevaron la materia en la carrera, pero eso Ujú. no indica que debe ser una persona con la experticia correspondiente y haciendo un peritaje en criminalística de campo cuando ellos no son Los criminalistas, son especialistas, criminólogos. criminólogos. Y pues hay una falla ahí por parte de la Fiscalía del Estado que corresponda, y pues que el juzgador debe desestimar esa prueba, ¿no? Y que, como por ahí lo comentaron, que esa prueba no debe de pasar de la etapa intermedia porque pues se supone que no es idónea, no es No es idónea ni pertinente. ni pertinente exactamente, maestra. Entonces, adolecen algunos estados con esta cuestión de peritos, ¿verdad? Este, pues muchos le achacan a que porque no tienen la capacitación, o que no tienen precisamente esos peritos especializados, pero yo creo que ahí es donde precisamente muchos delincuentes o muchas personas responsables pues Así es. obtengan su salida, ¿no? Pues tengan la libertad más que nada. Y pues Así es. el caso se queda sin reparación del daño, sin algunos otros elementos. ¿Por qué? Por falta de esa cuestión de peritación, ¿verdad? Así Este, es. Eso, y también quería preguntarle alguna pericial idónea y pertinente en una responsabilidad médica, maestra, si me podía ilustrar en ese sentido, en relación a que está usted tocando el tema de la criminalística, por favor. Sí, bueno, es que, por ejemplo, en una peritación médica, en una cuestión médica, tiene que ser el médico forense el que tenga que realizar, pues, esa dictaminación. Era como yo le comentaba, el especialista tiene que realizar, conforme a su materia, el dictamen. La criminalística puede hacer, por lo general, una mecánica de hechos, que es una secuencia del hecho delictivo, tomando en cuenta todos los indicios, obviamente pasados por los especialistas, y puede hacer una posición víctima-victimario siempre y cuando, por ejemplo, también tenga una mecánica de lesiones, y en caso de que haya sido por un occiso, se tiene que también tomar en cuenta la necropsia. Y con el comentario que nos hizo primeramente, fíjese que yo estoy completamente de acuerdo con usted. eh, no se debería de tomar a personas que no estén lo suficientemente preparadas para ir a realizar, pues un criminólogo no puede tomar las funciones de un criminalista. Incluso yo he pensado que los ministerios públicos deberían de tener el perfil de criminalistas y abogados. ¿Por qué? Porque también desgraciadamente los ministerios públicos no tienen también como que la suficiente luz para poder llevar a cabo una investigación adecuada. Y el criminalista
sabe muy bien cómo debe de realizarse una investigación adecuada en todo hecho delictivo. Si los ministerios públicos tuvieran este perfil, yo siento que tendríamos una adecuada justicia, o sea, siento que estaríamos mejor todavía. Pues bueno, muchas gracias a todos. Ya nada más vamos a ceder el uso de la voz al maestro Gonzalo Bustillos. Adelante, maestro, por favor. Sí, antes que nada la felicito, reitero, se requiere forzosamente el conocimiento de la ciencia para dar fiabilidad a todo argumento que se alegue, ya sea de acusación o de defensa, para el debido esclarecimiento de los hechos. Así que le agradezco mucho que aporte precisamente esa contribución de orden técnico, científico, para el esclarecimiento de los hechos. Muy amable. Muchas Ojalá gracias. tengamos la oportunidad de seguirla teniendo aquí en el Deseo, aportando su Ah, saber. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Gonzalo. Bueno, pues yo a nombre del Liceo Académico le agradezco a la abogada y perito Heidi Íñigo el que esta noche haya estado aquí con nosotros en el Liceo Académico. Esperamos no sea la primera ni la última vez en que nos acompañe por Liceo Académico. Y bueno, pues vamos a proceder, mi compañera, la abogada Jessica Márquez, quien es la subdirectora, va a proceder a hacer la entrega virtual del reconocimiento a la abogada y perito Heidi Íñigo por su participación el día de hoy en el Liceo Académico. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, se otorga el presente reconocimiento a Heidi Piedad Hernández Íñigo, perito Servicios Legales en la Unidad de Apoyo a la Defensoría Pública de la Ciudad de México, por haber impartido la conferencia gratuita titulada La importancia de la criminalística en el nuevo sistema penal acusatorio en Ciudad de México el 21 de marzo de 2024. Firma el doctor y maestro Manuel Pérez Camacho, director del Liceo Académico MX. Agradecemos profundamente su participación y por supuesto, si usted nos lo permite, estaremos invitándola de nueva cuenta para que nos pueda acompañar en Liceo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por todos y a todos por habernos acompañado. Pues gracias a todos. En este momento, recuerden, esta videograbación estará en el canal del Liceo Académico y lo mismo que en Facebook. Le agradezco mucho a abogada y perito Heidi, lo mismo que a su señoría Héctor González, el que se haya dado esta noche la oportunidad de acompañarnos. Señoría, ¿algo que quiera usted agregar? No, muchas gracias, solamente agradecerles y recomendarles que sigan preparando todos los abogados. Siempre es un placer compartir los conocimientos, pero también recibirlos de quienes están en el campo de la batalla y siempre aportando, porque día a día se va aprendiendo cada vez más. Entonces yo creo que nunca dejamos de aprender y son cuestiones, sobre todo las técnicas, cuando hacen falta para poder hacer una acusación vía ministerial, para poder defender un caso y también para poderlo resolver cuando estamos en el lado de los órganos decisorios. Todo es un material de alta importancia, como dijo la expositora, una pericial mal planteada, a lo mejor con las deficiencias que presentan, como las que han mencionado muchos de los que están en otros estados de la República, sí efectivamente se escudan las fiscalías en que no tienen el tiempo o la gente preparada. Sin embargo, ese es un tema del Estado, no es un tema del gobernado. El gobernado siempre tiene que defenderse con lo que está a su alcance. Y las fiscalías es una maquinaria muy amplia que yo creo que no debe ser la justificación. Si los policías, que hay buenos y malos, pero si todos los policías levantaran todas las evidencias, las preservaran, acordonaran el lugar del hecho, siempre y cuando sea permisible, desde luego que tendría una mejor oportunidad el Ministerio Público para hacer la investigación y daría los elementos para que el órgano jurisdiccional emitiera las resoluciones con base precisamente en datos fidedignos y no en datos que estén modificados, que estén alterados, que no saben el daño que hacen no solamente al caso mismo, a la víctima que la vuelven a revictimizar, a la sociedad que no encuentra una solución de justicia y desde luego ponen en un alto riesgo sobre la ética profesional
que se advierte no clara, ya sea de la etapa ministerial del Ministerio Público o del juzgador. Entonces, lo recomendable es que nos manejemos, como dice el Código Nacional, bajo el principio de lealtad. Es un tema importantísimo para dar mejor claridad a las soluciones. Yo les agradezco mucho y la verdad sí, los felicito nuevamente a la expositora y pues a todos los que intervinieron, creo que todos lluvia de ideas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues despedimos la transmisión. Gracias a todos y muy buenas noches. Los esperamos en Buenas nuestros noches. siguientes cursos gratuitos y pues inscríbanse a nuestros grupos especiales. Buenas noches. Muy buenas. Buenas noches, gracias.